Vamos a hablar qué es el cateterismo. Lo primero que ustedes tienen que entender es que el cateterismo es una manera o es un procedimiento en el cual nosotros vamos a evacuar el contenido, que es el contenido de la orina, a una bolsa. Este contenido de la orina que se va a evacuar va a ser ubicado por tres cosas muy importantes. Puede ser evacuado de una forma temporal, de una forma permanente y de una forma intermitente. ¿Cuál es la diferencia de estas? Si bien nosotros manejamos conceptos bien distintos entre la temporalidad, la permanencia o la intermitencia, vamos a ir adecuándolo a lo que es el aspecto de lo que es la salud, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la permanencia, estamos hablando de un periodo de tiempo. Cuando hablamos de la intermitencia, nos estamos refiriendo a un periodo cuando hablamos del aspecto en el cual nosotros vamos a referirnos en el concepto de la temporalidad, ¿ya? Y cuando hablamos de la permanencia, es que estamos hablando de un periodo que equivale a un poco más de periodos de días o de semanas o a la vez de años o meses. Cuando hablamos de lo que es el cateterismo, es importante para ustedes conocer un poquito de la historia. Sabemos que el cateterismo ha sido conocido hace mucho tiempo, y es que estos están basados hace bastantes años. Se conoce en la historia de que el cateterismo ha estado dado desde hace muchos años, e incluso de que se habla y que se ha registrado de que se hacía cateterismos con materiales como el bambú, es decir, metíamos bambú a través de la uretra de los varones para poder sacar la orina. Es un poco invasivo. Si bien esto ha manejado, si algunos se merecen, ¿no? Unos varones se merecen. Yo opino lo mismo. Entonces, si bien el bambú era una forma agresiva, este ha sido manejado de cierta forma como una pauta para saber cómo nosotros ahora manejamos los catéteres que actualmente se manejan, que son las ondas Foley. Es decir, han sido las bases específicas para poder hablar sobre las ondas Foley. La sonda Foley ha sido manejada a partir del siglo XX a través de un investigador que es el Francis Foley, que es el que ha creado la sonda a través de la base de caucho. Esta base de caucho que nosotros podemos encontrar ha tenido una forma muy específica porque ha tenido una evolución muy bonita, donde nosotros vamos a ver de que ha tenido la forma específica para poder manejarla para poder manipularla de una forma muy buena, en la cual nosotros podemos ver que el manejo de la sonda ha tenido una característica muy importante en la actualidad, ¿no? Pero esta sonda Foley, o el cateterismo en sí, ¿para quiénes está indicado? En realidad nosotros sabemos que primero tiene que ser para una forma de drenaje, es decir, para que nosotros podamos utilizar la sonda para poder manejar o manipular lo que es la orina y poder drenarla, ¿no? Otra cosa que también nos importa es para tenerla como un fin de un diagnóstico o también de una forma terapéutica. Es importante conocer que no solamente nosotros vamos a drenar la orina, sino que también a través de la sonda o del cateterismo nosotros podemos utilizarla para poder saber si es que nosotros vamos a manejarla a través de los medios de contraste, por si es que tenemos una ruptura de vejiga. Y si ven esta pancita del fondo, no sé si la pueden reconocer. Esto nosotros le llamamos un globo vesical, ¿no? Es una forma de una pequeña pancita, como un globo, como una pequeña pancita de embarazado en los varoncitos, ¿no? En los hombres, donde nosotros vemos que el hombre no está pudiendo eliminar la orina. ¿Okay? Entonces, algo que es importante para conocer lo del cateterismo es que tenemos que saber que el catéter está indicado en quiénes, si es lo mismo manejar un catéter, para todos, y es que hay diferencia entre manejar una sonda Foley entre un niño y un adulto, y si es que esperamos obtener la misma cantidad entre un adulto o un niño, ¿no? La diferencia es que nos ponemos a pensar si es que la uretra, por donde se va a introducir la sonda Foley, es la misma entre un niño y un adulto. La respuesta es no. Y es aquí donde nos preguntamos cuánto mide la uretra, ¿no?
y le preguntamos a cualquiera, es decir, hay diferencia entre una uretra masculina y una uretra femenina, correcto. Y entonces la pregunta es ¿cuánto mide la uretra masculina? Tengo un interno muy famoso que un día me dijo que su uretra medía 35 centímetros. Ese interno muy famoso se ha quedado clavado en mi corazón, porque yo dije, wow, si mide 35 centímetros su uretra y no está erecta, Dios mío, no puedo creer cuánto será. Entonces, la medida internacional de las catéteres, o sea, de las sondas Foley, se las denomina French. Un French equivale a 0,33 milímetros. El perímetro de la uretra va a dar al grosor de la uretra, al grosor de la sonda, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea la uretra, más grande va a ser la sonda. Nosotros manejamos sondas para los adultos de 18 para el adulto, 16 para la mujer y menor a 8 en el niño. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las sondas Foley, las vamos a manejar por colores. Cada color significa una medida. ¿Ok? Nosotros vamos a ver que en el fondo vamos a manejarlas con los colores correspondientes, ¿no? Y créanme que ese interno existe. ¿No, Fernando? Entonces, las sondas, y obviamente que Fernando no se va a tocar la cara y se va a avergonzar porque no está acá Fernando, ¿no? Existe en alguna parte de por aquí, ¿no? La teoría de las sondas Foley va a depender mucho del uso en el que nosotros utilicemos. Y otro Fernando residente es el modelo que vamos a utilizar hoy en la tarde, ¿no? Para hacer el cateterismo. El material de las sondas Foley van a depender mucho del uso que nosotros utilicemos. Existen muchos materiales que nosotros vamos a utilizar para hacer un cateterismo, desde lo que son las más comunes, que vemos las amarillas, que van a ser las sondas de látex, las sondas de goma, que son esas rojitas que nosotros antes utilizamos para colocar a las famosas cistostomías cuando nosotros tenemos estenosis de uretra, las sondas siliconadas, que son las últimas que se están utilizando, porque el uso de estas tienen un uso más prolongado que las sondas de látex. Acuérdense que todas sondas de látex se tienen que utilizar hasta máximo 21 días, mientras que estas sondas siliconadas las podemos utilizar hasta 3 meses. ¿Ok? Y las últimas que se van a manejar en el fondo de atrás son las sondas TIMA, que son sondas utilizadas con PDS, que son unas sondas un poquito más duras, un poco menos flexibles, que estas se utilizan muy bien para poder romper las estenosis de uretra. Obviamente que solamente los especialistas van a poder utilizar, porque si no vamos a tener ciertas iatrogenias que queremos evitar. ¿Correcto? Dentro de las sondas Foley nosotros vamos a encontrar que no solamente vamos a ver las características de acuerdo al material de estas sondas, sino que también vamos a ver las características de acuerdo a la punta que nosotros vamos a encontrar. Cada punta tiene una función distinta. Acuérdense que la sonda Foley no solamente nos va a ayudar a poder eliminar la orina y poder drenar la orina, sino que también estas sondas nos van a poder ayudar a eliminar otra característica muy importante, que vendría a ser los coágulos o la sangre. A esa nosotros vamos a denominar la hematuria, ¿correcto? O los coágulos que se van a formar dentro de la hematuria. Es por eso que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a la cantidad o de acuerdo a la necesidad que nosotros estemos prestos, el tipo de punta que nosotros estemos necesitando. ¿Qué es lo que necesitamos para colocar una sonda Foley? ¿O cuáles son los elementos necesarios para hacer un buen cateterismo transuretral? Lo que nosotros necesitamos primero es saber cuáles son los pasos, ¿no? Tenemos que hacer una buena asepsia-antisepsia, tenemos que tener guantes estériles, tenemos que tener material de limpieza, tenemos que tener, muy bien se ha dicho el material que es la sonda, la lidocaína, la jeringa, la solución fisiológica y por supuesto una bolsa colectora. ¿Ok? Entonces, para poder hacer un buen cateterismo va a depender mucho de la escuela en la cual a ustedes se les haya enseñado cómo colocar una sonda Foley, ¿no? Es más fácil colocar la sonda Foley cuando el paciente está de cúbito dorsal, cuando el paciente es consciente y sabe que se le está haciendo.
No es lo mismo agarrar al paciente desprevisto y colocarle la sonda por el pene, ¿no ves? Mucho menos cuando tú mides 1,60 y tu paciente mide más de 1,90 y pesa 120 kilos, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces si tú le explicas desde el comienzo de qué se trata el procedimiento y le dices qué es lo que le vas a hacer y él está consciente de lo que le va a pasar, entonces él te va a colaborar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en primer lugar es conversar con el paciente e indicarle qué es lo que se le va a hacer. La posición del paciente es importante y luego vamos a hablar de una asepsia-antisepsia, ¿no? Nos lavamos bien las manos, desinfectamos la zona por la cual nosotros vamos a introducir, en este caso va a ser un hombrecito, un varoncito, colocamos los campos estériles que es donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a colocar la lidocaína. Generalmente cuando es la primera vez que se le va a colocar la sonda Foley se le coloca 10 cc de lidocaína y eso va sobre todo a los internos que están en emergencia, que es lidocaína y no solución fisiológica, ¿no ven? Se espera un rato que haga el efecto porque es como una lubricación a la uretra y se le coloca la sonda Foley. Es importante el manejo de la asepsia-antisepsia de lo que es la sonda Foley y no es solamente estar con el guante estéril y sacar la sonda y usar el celular y agarrar el celular, ¿no ven? Contestar el celular, dejar el celular y volver a colocar la sonda. Entonces ya perdemos esa cadena de asepsia-antisepsia, ¿no? Es importante, chicos, saber que cuando se coloca la sonda Foley se tiene que colocar hasta el cuello de la sonda, ¿no? Es hasta aquí. Se coloca y se introduce toda la sonda Foley en el varón, ¿no ven? Y por último, cuando nosotros estamos viendo, estas dos boquitas se llaman émbolos, ¿no? Un émbolo es donde va a drenar la orina y el otro émbolo es donde nosotros vamos a insuflar en el balón de retención. Para los pacientes que se les va a colocar la sonda Foley, se coloca con un balón de retención de 10 cc de solución fisiológica. Y se coloca el balón de retención con 10 cc de solución fisiológica siempre y cuando la sonda Foley esté con el cuello hasta el final, ¿no ven? Porque si nosotros no colocamos si nosotros no colocamos la sonda hasta el cuello, puede ser que nosotros hagamos lo que se refiere a un trauma uretario, ¿no? Y contenemos a ese paciente a una cistostomía, es decir, a una sonda que esté canalizada por la paciente. Y por último hacemos la fijación. Esto es bonito, ¿no? Esto no se ve, por si acaso. Nosotros lo fijamos con los transport o las telas adhesivas ligadas a la pierna del paciente, si es que el paciente está internado, o si no, se le coloca directamente la ropa interior del paciente. Y por último, se le coloca la bolsa de recolección de orina. En el caso de la mujer es mucho más fácil, creo que es mucho más fácil porque se supone que como somos personal de salud, reconocemos cuál es el canal vaginal y cuál es la uretra, ¿no? Creo yo que conocemos cuál es cuál, ¿no? Entonces, para las personas que no reconocen, este es el canal vaginal, ¿no? Y este es la uretra. Para las personas que no reconocen, pues van a poner su dedo en el canal vaginal y después van a colocar la sonda. Segunda, van a colocar su dedo en el canal vaginal y van a colocar la sonda. Tercero, van a colocar su dedo en el canal vaginal y van a colocar la sonda. Y no va a faltar alguien que cuando la paciente se pare, se caiga la sonda. ¿Por qué? Porque cuarto. Van a colocar su dedo y van a colocar la sonda. ¿Ok? Quinto, van a colocar su dedo y van a colocar la sonda. ¿No ve, Fernando? Notificador, ¿correcto? Pasa, porque hasta uno le pasa. ¿Correcto? ¿Sí, no ve? Ok. ¿En quiénes vamos a tener consideraciones especiales? ¿A quiénes realmente tenemos que tener cierto cuidado en la colocación de una sonda Foley? ¿En los niños? Correcto. Es difícil colocar una sonda Foley. En la parte teórica creo que no. Prácticamente es muy fácil hablar de la parte teórica porque no hay mucho error, ¿no?
cuando estamos en la práctica es donde nosotros tenemos más problemas. Mayormente nosotros tenemos un poquito más de problema en los niños. ¿Por qué? Porque el niño no nos va a entender que es necesario colocarle la sonda. ¿No ven? El niño no entiende qué es una sonda y por qué hay que colocarle la sonda. El niño simplemente llora porque no está cómodo directamente porque entra al hospital. Directamente no está cómodo porque nosotros somos personas extrañas, estamos vestidos de blanco. Y siempre estamos con la condición de que la mamá dice que si lloras, el doctor te va a poner una inyección. ¿No ven? Porque ya somos. Entonces, tenemos que enseñar bien el manejo con los niños, tenemos que saber cómo manejar estas situaciones especiales y aprender a decir no puedo. ¿Correcto? Ustedes están en una etapa de formación y aunque su residente, su médico, su licenciada, su auxiliar los riña, tienen que aprender a decir no puedo. ¿Ok? Porque estamos en esa etapa de formación. ¿Correcto? ¿En quiénes más tenemos dificultades? Aunque no nos guste como urología, sí hay dificultad en los pacientes que tienen hiperplasia prostática, sí. Y cuando nos vienen a dejar interconsultas y nos dicen, tienen hiperplasia prostática, y nosotros pagamos revisando y nos dicen, ¿cómo le van a poder poner una sonda a un paciente con hiperplasia? Hay una cierta dificultad, pero no es imposible. ¿En quiénes más tenemos dificultad? En los pacientes que tienen estenosis de uretra por las famosas infecciones de transmisión sexual, así que jóvenes tengan cuidado cuando les toque colocarse una sonda. Y sepan que el fin de semana la han pasado en una noche de copas locas, ¿no? También tenemos ciertas dificultades cuando creamos falsas vías, ¿no? Y también en aquellos pacientes donde tenemos ciertas dificultades en pacientes psiquiátricos, porque sabemos que esos pacientes psiquiátricos han creado esas famosas falsas vías, ¿no? En quienes vamos a tener ciertas complicaciones. De estas complicaciones, sobre todo, vamos a hablar sobre las famosas infecciones, las infecciones urinarias. En otras también vamos a hablar sobre la incapacidad de extraer los catéteres y, sobre todo, vamos a hablar de tres situaciones muy específicas cuando nosotros queremos retirar el catéter, es decir, cuando nosotros queremos retirar la sonda. En estas es cuando el paciente está más de 3 semanas, cuando estamos hablando de una sonda Foley de goma, que se queda más de 3 semanas, y es que estas se van a calcificar, y estas no se van a poder retirar fácilmente cuando nosotros desinsuflamos el balón de retención. Cuando nosotros también sabemos que este paciente va a tener ciertos puntos de fijación, es decir, a los pacientes que están operados, que en algunas cirugías, por ser cirugías urológicas, nosotros tenemos ciertas capacidades donde nosotros fijamos la sonda a la vejiga, porque no queremos que se salgan las sondas, porque son catéteres de fijación, o en algunos casos donde nosotros tenemos una reparación de uretra, donde tenemos que tenerla la sonda como una férula para que pueda hacer una reparación de uretra. En eso también nosotros vamos a tener ciertos cuidados. Pero también hay ciertas formas donde nosotros tenemos que tener cierto cuidado, donde nosotros queremos quitar el balón, queremos retirar el contenido del balón de insuflación, y hay cierta dificultad en el vaciamiento del balón. Entonces es ahí donde también vamos a tener cierta dificultad, y es por eso que tenemos que tener cierto cuidado. Y vuelvo a repetir, cuando ustedes no puedan, tienen que referir al paciente o tienen que indicar al médico que está tratando al paciente de que no puede retirar la sonda, que lo mande a un especialista, y no agarrar y mandar o tener la gran idea de querer cortar la sonda con la tijera y después quererlo mandar por emergencia, ¿no ven? Entonces eso pasa. ¿En qué pacientes nosotros vamos a querer hacer un cateterismo suprapúbico? Este es el cateterismo suprapúbico, este es el que nosotros le denominamos las cistostomías. En aquellos pacientes que van a tener una estenosis de uretra y en aquellos pacientes donde nosotros estamos imposibilitados de poder hacer un cateterismo transuretario, donde nosotros no podemos ya manejar el cateterismo transuretario, sea por una estenosis o ya sea por alguna anomalía a nivel de la uretra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros derivamos el contenido de la orina no por la uretra, sino ya por la vejiga, por la pared abdominal a través de la vejiga, ¿no? ¿Y qué es el cateterismo suprapúbico? Generalmente esto lo hacemos en los pequeños o en los niños, donde nosotros no podemos hacerle o no se puede hacer las tomas de orina para hacerles los cultivos, los urocultivos, y es por eso que nosotros tomamos
las muestras con las agujas y tomamos la cantidad de orina para poder hacerle los urocultivos, ¿no? Estos generalmente en los pequeños, ¿no? ¿Cómo se hace? Generalmente esto lo hacemos a 2 través de la síntesis del pubis, hacemos la sepsia-antisepsia y se toma la cantidad de 5 a 10 ml de orina para poder mandarlo a hacer su cultivo, ¿no? Lo mismo, entonces hacemos una buena sepsia-antisepsia, generalmente se hace una tricotomía, igual se colocan los vasos estériles y se hace la punción, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos una cistostomía, es decir, cuando nosotros abocamos la vejiga hacia afuera a través de un catéter, hacemos la sepsia-antisepsia, tomamos los 2 traves de la síntesis del pubis, manejamos el ombligo y lo tomamos en término medio y este instrumento de acá es un trocar, ¿ya? Entonces funcionamos y llegamos hasta la vejiga donde vemos la evacuación de la orina, colocamos la sonda anélato, vemos que sale la orina a través de la sonda anélato, la fijamos y lo mismo, ¿no? Colocamos nuestra bolsa colectora. Y es así donde nosotros colocamos o donde nosotros realizamos otro tipo de cateterismo que ya no sería un transuretral, sino sería una cistostomía. ¿Ok? Eso sería todo. Gracias. No.